Sí, ahí estamos. Entonces, em, quería decir para quienes no, para algunas personas que no conocen a Cristina. Cristina tiene una esencia de arquitecta, ¿no es cierto? Ella es arquitecta por la Universidad Nacional de Rosario, es máster en arte y doctora en filosofía por la Universidad de Navarra, titular de Historia de la Arquitectura 2 en la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional de Cuyo. Es profesora asociada de Arte y Cultura de la Edad Moderna y jefe de trabajos prácticos de estética en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. También es miembro del CEFIC, Centro de Estudios de Filosofía Clásica de nuestra facultad. Y sos miembro, Cristina, de la... ¿Qué sería esto? Architectural Team Research de la Facultad de Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Es un grupo de investigación que trabaja sobre justamente teoría e historia de la arquitectura. Teoría e historia de la la arquitectura. arquitectura. ¿Y está anclado en la Universidad de Navarra? De Navarra, es de la Universidad de Navarra. Actualmente en relación a eso, dirige un proyecto de investigación interdisciplinario titulado La relación entre arte y naturaleza en la teoría artística de Ernest Gombrich, del cual nos va a hablar ahora. Yo dejo el espacio para que vos te explayes y nos expliques. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias Mirta. Entonces, gracias Santiago por estar aquí y el resto de la gente, muy amable. Bueno, veo a la profesora Elvia Di Fabio, que le tengo mucho cariño. Muy bien. Entonces, bueno, voy a empezar la exposición. Voy a leer, pero con mucho gusto me detengo en alguna cosa que les parezca oportuno para aclarar. Bueno, el título de la exposición es La innovación propuesta por la teoría artística de Gombrich. Ernst H. Gombrich, nacido en Viena en 1909, muerto en Londres en 2001, fue un destacado historiador y teórico de las artes visuales. Gombrich estudió Historia del Arte en la Universidad de Viena, donde se graduó como doctor. En 1936, debido al origen judío de su madre, tuvo que emigrar a Londres. Allí comenzó su trabajo en el Instituto Barbour, del que más adelante fue director. Su primera tarea, que consistió en ordenar el archivo personal de Aby Warburg, lo puso en contacto con la propuesta historiográfica del intelectual alemán. Warburg sostenía la importancia fundamental de relacionar la obra de arte con el estudio de la cultura, para descubrir continuidades en términos puramente empíricos, es decir, sin dar a esas continuidades la significación metafísica entonces dominante en la historiografía artística. Partiendo de la propuesta de Warburg, Gombrich va a desarrollar su propia teoría en función de un estudio fenoménico y causal de la historia del arte, superando la perspectiva del aficionado o del erudito. Dicha teoría, que pone el acento en la relación perceptual entre la obra y el espectador, es denominada por Gombrich psicología de la percepción. Aunque Gombrich publicó numerosos estudios sobre el arte, principalmente del Renacimiento, su obra más difundida es La historia del arte, un libro de iniciación que abarca desde la prehistoria hasta mediados del siglo XX. Desde su primera publicación en 1950, se han vendido millones de copias en varias ediciones en numerosos idiomas. En ella, con un lenguaje accesible y amable de leer, el autor considera la obra artística como un orden complejo, que responde a múltiples causas, siempre provenientes de un problema también complejo. En el libro destacan el reconocimiento de la tradición en la que se sitúa cada obra y los distintos aspectos de origen cultural
que van dando lugar al cambio artístico. Entre estos, Gombrich da especial importancia a los avances de la técnica y al cambio de función de las imágenes dentro de una sociedad, destacando que el arte tiene su propia historia que responde a sus propias vicisitudes. Junto a esta producción referida a la historia del arte, se encuentran las obras de Gombrich de carácter teórico. Entre estas destacan Arte e Ilusión, estudios sobre la psicología de la representación pictórica, y El sentido del orden, estudios sobre la psicología de las artes decorativas. En estas obras de carácter teórico, el arquitecto navarro Joaquín Lorda, especialista en el tema, reconoce que Gombrich sostiene la existencia de 4 paradigmas del arte, provenientes de distintos ámbitos de la cultura. Estos paradigmas son la ciencia, el juego, el chiste y la retórica. Se trata de 4 modelos o analogías con la que Gombrich, que no tiene una intención filosófica, ilustra con gran agudeza los aspectos de las artes visuales que considera más relevantes. El paradigma de la ciencia proviene del filósofo vienés Karl Popper, con quien Gombrich mantuvo una estrecha amistad desde el afincamiento del filósofo en Londres. Gombrich traslada al ámbito del arte algunos aspectos de la teoría que Popper presenta en su libro La sociedad abierta y sus enemigos en 1945. Estos aspectos son, primero, la necesidad de todo ser vivo dotado de sensibilidad de buscar regularidades que le faciliten el dominio del medio en el que transcurre su existencia. Segundo, la raíz biológica de dicho modo de proceder como condición para la realización de funciones vitales ordenadas a la supervivencia. Tercero, el progreso del conocimiento en base a la formulación de hipótesis que se sostienen hasta que se demuestre lo contrario. En estos aspectos básicos que condicionan la actividad cognoscitiva de los vivientes, Gombrich encuentra el fundamento biológico que permanece en la producción e interpretación de la obra de arte. Sobre todo, vamos a ver en esto un ejemplo, entonces, al final de la exposición, después de considerar los 3 paradigmas restantes. El paradigma del juego, el segundo, es tomado por Gombrich del filósofo Johann Huizinga. En su libro Homo Ludens, Huizinga expone su tesis sobre el elemento lúdico que estima presente en toda cultura. Gombrich encuentra en esto una explicación del modo de ser del arte, especialmente representado por el juego de competición. Además señala que, citó a Gombrich, el elemento de juego, de querer jugar, es la puerta de entrada al mundo de ficción que es el arte. Fin de la cita. Una ficción que tiene sus leyes propias, que nunca predeterminan la acción, porque lo propio del juego es generar, por sus leyes, un espacio para la acción libre. El paradigma del chiste, el tercero, lo encuentra Gombrich al compartir una investigación sobre este tema con un psicoanalista colaborador de Freud llamado Ernst Krieß. Para Gombrich, el arte se asemeja al chiste porque siempre tiene lugar en una zona estructurada de problemas. Así es como lo expone en su libro Arte e Ilusión. Citó a Gombrich: hace tiempo que hemos llegado a darnos cuenta que el arte no se produce en un espacio vacío, que ningún artista es independiente de predecesores y modelos, que él, no menos que el científico y el filósofo, es parte de una tradición específica y trabaja en una estructurada zona de problemas. Fin de la cita. La habilidad de quien compone un chiste consiste en descubrir la frase oportuna que pone en conexión distintos niveles de significación compartidos por los integrantes de una cultura. Del mismo modo, para Gombrich, en el obrar del artista ocurre un descubrimiento de unos medios obtenidos por su maestría capaces de conectar
distintos elementos pertenecientes a lo que Gombrich llama el almacén de la cultura. Por último, el paradigma de la retórica. Gombrich reconoce la enorme influencia que tuvo la retórica en las artes visuales de la tradición clásica. En primer lugar, porque la retórica ofrece un modelo para la expresión. Además, de la retórica se extrae la noción del decoro, que fue fundamental para el arte figurativo academicista. El decoro significa lo que resulta adecuado o conveniente para determinada situación. De todos modos, la retórica, que inspiró abundantes recursos para la expresión artística, cayó en desuso como inspiradora de las artes visuales con el rechazo de las convenciones formales que impusieron las vanguardias del siglo XX. Gombrich utiliza estos 4 paradigmas o modelos para explicar aspectos fundamentales de la producción e interpretación de las artes visuales. Sin embargo, cabe aclarar que para este autor, el arte es una fuente de metáfora y las obras de arte son metáforas. ¿Pero qué significa metáfora para Gombrich? La explicación requiere una introducción desde la teoría de la ciencia de Popper. Yendo a Popper, Gombrich afirma que nuestro conocimiento va desde lo general, estableciendo redes de regularidades correspondientes a lo que se da por supuesto, a lo particular, donde encuentra puntos de rotura. Este modo de proceder del conocimiento permite establecer una red de categorías básicas con las que intentamos atrapar la multiforme variedad del mundo en que vivimos. Cuando el hombre se enfrenta a un objeto desconocido, intenta incluirlo en las categorías que posee. Esto se realiza a través del lenguaje. Cuando compartimos un lenguaje, compartimos una visión del mundo, es decir, una red de categorías heredada de los que nos han precedido a lo largo de los siglos. Como explica el profesor Lorda sobre la teoría de Gombrich, cito a Lorda, el lenguaje humano, además de describir el mundo exterior, debe atender a otra función distinta y complementaria: transmitir las experiencias de nuestro mundo interior. Fin de la cita. Para esto último, la transmisión de experiencias de nuestro mundo interior, no bastan las categorías que contiene el lenguaje, sino que es preciso servirse de metáforas que nos permitan identificar y transmitir lo que escapa a la red de categorías. Muchas metáforas que asocian nuestras experiencias interiores a los objetos del mundo exterior acaban por incorporarse al lenguaje común compartido. Por ejemplo, todos comprendemos inmediatamente el significado si alguien nos comenta que fue tratado con frialdad o que tuvo una calurosa bienvenida. Como se dijo ya, el arte es para Gombrich fuente de metáforas, cito a Lorda nuevamente, porque las grandes obras de arte son metáforas que se ofrecen para articular nuestro mundo de experiencia interior, encarnando emociones y sentimientos. Fin de la cita. Así es como la obra de arte, en tanto que expresión sensible, puede darnos a conocer las experiencias más hondas de la vida humana. Esto es especialmente notorio en la música, con la evocación que le es propia. Para esto, el espectador debe jugar una parte activa. Gombrich reconoce la existencia de recursos acuñados por la tradición que denomina disparadores, porque disparan respuestas inmediatas. Sin embargo, explica cómo eso no basta para hacerse con la significación de una obra de arte. Esta requiere que el espectador acoja las sugerencias que, a modo de huellas, deja en su obra el artista para dar lugar a un diálogo libre con quien la contempla. Se trata de participar en el juego dispuesto por el artista, en el que la imaginación tiene un papel principal. Gombrich afirma que la experiencia de una obra de arte supone enfrentarnos con lo inefable.
La obra se muestra como un orden complejo, que no se somete a la mera lógica. La contemplación detenida lleva a descubrir en ella una multiplicidad de niveles de orden y de significado que no es posible agotar. Podemos volver una y otra vez a detenernos en la contemplación de la obra, que siempre nos va a ofrecer la novedad de lo inefable. Como señala el profesor Lorda, cito, los artistas nos enseñan a ver, descubrimos en el mundo facetas que nos habían estado veladas, que ahora repercuten en nuestro mundo interior. Son las metáforas con las cuales articulamos nuestra experiencia. Nos articulamos y enriquecemos. Las imágenes transformadas por el pintor nos invitan a participar y nos sugieren un matiz nuevo. Fin de la cita. Cabe subrayar que ese matiz no se refiere solo a la representación, sino también a aspectos antes ignorados de nuestro mundo interior. La participación del espectador en el juego dispuesto por el artista, como indica Gombrich, requiere de cierto entrenamiento o familiaridad con las obras de arte. Esto es así porque, como explica Gombrich, no existe la mirada inocente. Nuestra mirada y nuestra comprensión están siempre condicionadas por las propias expectativas. Como explica Lorda, cito nuevamente, el espectador toma sus expectativas de los sucesivos ámbitos de convenciones que comparte con el autor de la obra, de la forma artística y sus géneros, de los tipos y fórmulas, del conocimiento de la obra del autor y su entorno formal. Fin de la cita. Esto supone, estas expectativas, adelantarse con esquemas de comprensión previos que, si no encuentran cumplimiento en la obra, suelen frustrar la búsqueda del espectador. Allí cabe la distinción, ya tratada por Goethe, entre el espectador experimentado y el que carece de formación. Solo el primero, dice Goethe, suficientemente familiarizado con las obras de arte, es capaz de modificar y superar las propias expectativas, introduciéndose en el juego novedoso y desconocido que propone el artista. A continuación, como dijimos al principio de la exposición, quiero presentar un ejemplo del modo en que Gombrich, siguiendo a Popper, plantea la existencia de un fundamento biológico básico en la producción y en la experiencia del arte. Se trata del recurso de la indefinición figurativa, utilizada por pintores románticos del siglo XIX, que se relaciona con la predilección de este movimiento por la actitud reflexiva como modo de acceder al infinito. El acontecimiento que supera el ámbito, paso entonces a este ejemplo, ¿no? Entonces, el acontecimiento que supera el ámbito de lo ya conocido y en cierto sentido adquirido por su misma novedad, tiene el carácter de lo interesante, es decir, de lo que suscita interés. El acontecimiento que despierta interés es una obra de arte, cabe preguntarse por el origen del movimiento interior que lleva a adentrarse en su contemplación. Lo interesante aparece como categoría estética a inicios del siglo XVIII, y tiene especial desarrollo, quiero decir a fines del siglo XVIII, y tiene especial desarrollo durante los escritos del primer romanticismo alemán. Refiriéndose a dichos escritos, el historiador de arte español Valeriano Bozal afirma: lo interesante no se ha decidido todavía, ni se decidirá nunca mientras continúe siendo interesante. Se mantiene en esa indeterminación en la que se predica que una cosa es interesante, sin que pueda precisarse cuál es la causa de tal cualidad, pues en tal caso dejaría de ser interesante para ser esto bello o aquello extravagante, repulsivo, chocante. Interesante es lo individual indeterminado. Fin de la cita. Durante el romanticismo, aunque existieron distintos tipos de recursos artísticos para la representación de lo interesante,
los artistas románticos tuvieron preferencia por cierta indefinición figurativa obtenida por la incorporación de límites borrosos. Voy a compartir un Power, ¿puede ser? Por supuesto, sí, sí, cómo no. Ahí va. Talla. Madre. Pantalla. A ver. Está aquí abierto. Lo voy a abrir en el momento. A ver ahora si me permite tocar aquí. Aquí. Le podemos pedir auxilio a Edgardo, que anda por ahí. Pues, ahí creo que ahí lo pude abrir. Ahí estamos. ¿Ahí se abrió? ¿Se ve? Se está empezando a abrir. Sí, ahí se abrió. sí, Se abrió. perfecto. No sé cómo quitarlo de arriba. ¿Ustedes lo tienen también? No, está bien, ¿no? Sí. Ok. Bueno. Bueno, decíamos durante el romanticismo, entonces existieron distintos tipos, entonces para captar, representar lo interesante, uno fue esta modalidad, ¿verdad?, de la indefinición figurativa. Así ocurre en las pinturas de Caspar Friedrich y sus seguidores, en las que aparecen personajes de espaldas sobre un fondo de bruma. El desconocimiento del rostro del personaje retratado y la indefinición de las formas del paisaje nos sitúan en el ámbito de lo desconocido y misterioso. El uso de lo difuso o brumoso es introducido en la pintura italiana del siglo XVI por Leonardo y se conoce como sfumato. Este consiste en hacer el contorno borroso y los colores suavizados que permiten fundir una sombra con otra y que siempre dejan algo a nuestra imaginación. Un ejemplo de sfumato se encuentra en el rostro de la Gioconda, en el que Leonardo coloca manchas oscuras en el contorno exterior de los ojos, en la comisura de los labios y debajo de la nariz. Estas manchas, que quitan rigidez al rostro, mueven al espectador a completar la figura libremente, contando con la actividad de su propia imaginación. En los apuntes de Leonardo, que fueron recopilados como Tratado de la Pintura, se hace referencia a esta actividad imaginativa que se despierta en el observador ante las manchas de una pared, las formas de las nubes, el rescoldo del fuego o el barro. El texto de Leonardo sugiere que para interpretar el sentido de esas imágenes difusas, provenientes de la naturaleza, la casualidad o el obrar del artista, el observador tiende a echar mano de los contenidos de su memoria y del producto de su imaginación. También Miguel Ángel, el otro genio florentino contemporáneo y rival de Leonardo, incorpora en la escultura un recurso novedoso generado en base a la indefinición del límite. Se trata del non finito o inacabado, que utiliza, por ejemplo, en el San Mateo, realizado en 1503. Como es posible observar, los miembros del cuerpo del santo surgen solo en parte del bloque de mármol que los contiene. Debido a esta condición inacabada de la figura, los brazos y piernas, junto con la expresión del rostro, dan cuenta de la fuerza con que el personaje parece querer liberarse del bloque original. En esta obra, como en Los esclavos que se conservan en Florencia, la crítica suele interpretar que el inacabado permite a Miguel Ángel expresar la lucha del hombre espiritual que intenta dominar las tendencias inferiores que se oponen a su ideal. Como es posible advertir, el inacabado de Miguel Ángel, el esfumato de Leonardo y la bruma de los románticos dan pie a la actividad libre de la imaginación del espectador. Estas características, basadas en la indefinición figurativa, mueven al observador a indagar más allá de lo que ofrecería una imagen claramente reconocible e identificable con un concepto determinado.
Se trata de recursos artísticos que ofrecen al espectador cierto misterio, de modo que invitan a averiguar ese por qué sí decretado como irracional, que se conoce como fruto de la acción libre de un ser racional, que es el artista. En el arte contemporáneo, caracterizado por lo general por la representación no figurativa, también se utilizan recursos que son funcionales a la misma intención. Esto es, recursos que hacen alusión a algo que se encuentra más allá del dominio de la razón. Así ocurre con la preferencia del escultor vasco Eduardo Chillida por los ángulos ligeramente agudos o obtusos, en lugar del ángulo recto de 90 grados. Chillida considera que este último solo remite a ángulos rectos, teniendo poca afinidad con el resto de los ángulos. Afirma el escultor, cito, creo que el ángulo de 90 grados admite con dificultad el diálogo con otros ángulos, solo dialoga con ángulos rectos. Por el contrario, los ángulos entre 88 y 93 grados son más tolerantes y su uso enriquece el diálogo espacial. No son, por otra parte, dice Chillida, los 90 grados una simplificación de algo muy serio y muy vivo, que es nuestra propia verticalidad. Fin de la cita. Chillida rechaza la condición abstracta y por lo tanto simplificadora del ángulo de 90 grados, prefiriendo incorporar en sus obras ángulos capaces de interpelar al observador desde una singularidad que no admite la generalización. En los ejemplos vistos anteriormente, hay una referencia a un impulso cognoscitivo situado a nivel de lo que los comentadores posteriores a Aristóteles denominan sensibilidad interna. Una instancia cognoscitiva que no es estimada por estos autores como exclusiva del hombre, ya que para estos percepción, imaginación, intencionalidad, memoria y emociones son capacidades que compartimos con los animales. En el de ánima, Aristóteles sostiene la continuidad existente entre los seres vivos que poseen la facultad sensitiva. También afirma que estos poseen necesariamente la facultad desiderativa, puesto que corresponde a esta última definir la relación del viviente con el medio. Dicha continuidad es considerada por Gombrich como la base biológica que permanece presente en toda experiencia estética. Para este autor, la base biológica común del hombre con los animales funda la reacción del espectador ante los recursos expresivos utilizados por el arte. Este sería el motivo por el que el artista se sirve de los mismos. Obviamente, eso no significa que la experiencia de la obra de arte pueda reducirse a la puesta en marcha de las tendencias básicas del hombre. Para Gombrich, el valor de una obra de arte no puede reducirse a una experiencia irracional, debe implicar a todo el hombre. Lo que significa es que en la experiencia de la contemplación o de la producción del arte, las tendencias básicas están presentes, aunque sean inseparables de la condición racional del hombre. Gombrich explica el modo de proceder de esta base biológica dentro de lo que denomina sentido del orden. El sentido del orden supone la tendencia de todo viviente a dominar el medio del que depende la supervivencia. Se trata de una ley de comportamiento aplicable a todos los niveles de la vida sensitiva, basándose en las experimentaciones de algunos etólogos como Konrad Lorenz y Nico Tinbergen. Gombrich afirma, cita Gombrich, hablando de manera esquemática, con el propósito de sobrevivir, un organismo ha de estar equipado para resolver dos problemas básicos. Debe poder contestar a las preguntas ¿qué y dónde? En otras palabras, debe averiguar qué es lo que los objetos en su entorno significan para éste. Si algunos de ellos han de ser clasificados como fuentes potenciales de nutrición o de peligro. Y en cualquier caso debe adoptar la acción apropiada de ubicación, búsqueda o huida. Estas acciones presuponen lo que en los animales superiores y en el hombre
ha llegado a ser conocido como mapa cognoscitivo, es decir, un sistema de coordenadas en el que cabe situar objetos determinados. Fin de la cita. Esta relación se caracteriza por la regularidad u ordenación que permite al viviente identificar lo que resulta favorable o perjudicial para el desarrollo de sus funciones vitales. Sin embargo, cuando esa regularidad es alterada por un agente externo que se instala como permanente, el viviente procura generar un nuevo orden que incluya al elemento invasor. Eso, podríamos decir, es lo que pone en movimiento la imaginación para encontrar sentido a lo aparentemente irracional que no está comprendido dentro del orden previamente asumido. Gombrich sostiene que en el nivel superior de la vida natural, que corresponde a los seres humanos, el sentido del orden permite explicar aspectos básicos del acontecimiento que suponen la creación y el encuentro con la obra de arte. Siguiendo la teoría de la ciencia de Popper, Gombrich considera que el conocimiento del viviente avanza por la formulación de hipótesis que se sostienen hasta ser refutadas por la experiencia. Cita como ejemplo el caso del paramecio que nada en una dirección hasta que se encuentra con un obstáculo y opta entonces por otra. Todo lo que el paramecio sabe es que el primer camino está cerrado y debe optar por una nueva dirección a mantener hasta que esta última se muestre imposible. Este proceder en base a hipótesis sujetas a verificación coincide con el hecho de que tanto el artista como el espectador proceden por tanteos. En el caso del artista, como explica Luigi Pareison, cito a Pareison, se trata de un hacer que lejos de presuponer el conocer, más bien lo precede, una realización sin proyectos, porque aquí el proyecto, más que preceder a la realización, surge de ella y se concreta en esquemas operativos y en acciones productivas como los esbozos y los ensayos. Se trata de un remate cerrado en sí mismo, porque el artista se encuentra en la situación de tener que acabar un trabajo sin saber de antemano, qué le queda por hacer para completar lo que está realizando. Fin de la cita. Lo mismo ocurre con el espectador de la obra, que debe discernir su sentido a través de un activísimo proceso de interpretación. Ese proceder por tanteos del artista y del espectador supone la formulación y verificación de hipótesis a las que se refiere Gombrich en su interpretación de Popper. En su libro El sentido del orden, estudios sobre la psicología de las artes decorativas, Gombrich desarrolla distintos aspectos de su tesis, explicando de qué modos distintos interviene el sentido del orden en el diseño, dando lugar a mecanismos de percepción. Entre estos modos se encuentra la noción de extrapolación. Según el Oxford Dictionary, que es citado en el libro de Gombrich, la extrapolación consiste, cito, en la acción o método de encontrar por un cálculo basado en términos conocidos de una serie otros términos, ya sean precedentes o subsiguientes. Fin de la cita. Es en la noción de extrapolación donde se encuentra una explicación a los recursos basados en la indefinición de la figura, vistos al inicio de este ejemplo. Para explicar cómo funciona la noción de extrapolación en el arte, Gombrich acude a una comparación con los jugadores de tenis. Cito: deben extrapolar a partir de sus observaciones de la pelota dónde se encontrará ésta en un momento futuro. El necesario refinamiento de la percepción y del movimiento deben construirse sobre una reacción con la que estamos dotados desde que nacemos. Lo que en arte e ilusión denominé la parte del espectador se fundamenta en ese mecanismo de percepción. Comprendemos a partir del contexto que esto es lo que deben representar nuestros sentidos. Lo que deben representar nuestros sentidos no podrían hacer frente a la tarea de trazar
a cada momento un nuevo mapa de nuestro entorno. Esto sirve más bien a nuestra representación interna, en la que hacemos ingresar ciertas observaciones y supuestos con los que operamos, a no ser que sean desaprobados, y hasta que llegue ese momento. Fin de la cita. Esta sería la base biológica común que reacciona ante la aparente irracionalidad que presentan ciertos recursos utilizados por el artista. Así es como imaginamos las partes oscuras del rostro de la Gioconda en función de lo que sí podemos ver del mismo en la representación. Imaginamos el esfuerzo de San Mateo por acabar de salir del bloque de mármol. Trasladamos la bruma del paisaje al corazón del hombre que se encuentra de espalda. O establecemos relaciones de identificación o diálogo entre las partes componentes de la obra en la propuesta no figurativa de Chillida. Gombrich considera que estos recursos, basados en cierta indefinición figurativa, activan mecanismos de percepción. Esta activación tiene su fundamento en tendencias biológicas que el hombre comparte con todos los seres vivos dotados de sensibilidad. En el caso del hombre, la base biológica es inseparable de su condición racional. Por esto, en la contemplación de la obra de arte, junto al deleite propio de este tipo de experiencia, su conocimiento avanza por la producción de hipótesis con contenido conceptual, que en el adentrarse de la contemplación son sostenidas mientras no se verifique lo contrario. Con el ejemplo de este recurso de la indefinición figurativa, se intenta ilustrar el modo como Gombrich, en su recepción de la teoría de la ciencia de Popper, explica la dinámica del conocimiento humano ante el acontecimiento que supone el encuentro con la obra de arte. Fin. Hasta aquí. Voy a dejar de compartir el... Bueno. No, Cristina, siempre es un placer, la verdad es que las imágenes explicadas. Gombrich, ahora entendí un poco más estos 4 modos, ¿no? Líneas con que entiende la riqueza del arte. Bueno, debe ser mucho más todavía, pero bueno, agradecerte este desarrollo, ¿no? Que nos pone al alcance también de un disfrute. Para los que están escuchando, las preguntas, cuando quieran hacerlas, las vamos poniendo al alcance de todos los oídos. Y bueno, muchos puntos son muy interesantes. El tema de la metáfora, si me permitís, ¿está también presente en la psicología de las artes decorativas? Bueno. A ver, déjame pensar. Sí, sí, porque en las artes decorativas hay un juego con las expectativas, ¿verdad? Por ejemplo, los ritmos producen expectativas, ¿no? Entonces, cuando algo se repite, cuando hay una interrupción, entonces se produce el desconcierto, o sea, un cambio en el ritmo, un ritmo enriquecido con un cambio, ¿verdad? Se produce el desconcierto y muchas veces, entonces, a través de esos recursos que tiene el artista en las artes decorativas, entonces se transmiten sentimientos, se pueden transmitir sentimientos, ¿verdad? Entonces, que sería un poco esa función que entiende Gombrich de la metáfora como aquello que nos ayuda a través de la percepción sensible a articular el propio mundo interior. Entonces, nos hace descubrir cosas que están en nuestro interior, probablemente. En ese sentido, puede estar presente la metáfora. Entonces, porque a través de esas formas que no son representativas, ¿verdad?, de una figura, no son figurativas, sino que están acompañando, sin embargo, se puede
hablar, ¿verdad? Entonces de lo valioso, lo rico, estoy pensando en el retrato de la Madonna de la Sedia, que está en Florencia, ¿verdad? Ahora no me sale el nombre del museo, tiene un marco dorado enorme, terriblemente rico, ¿verdad? Puesto, creo que en el siglo XVIII, muy posterior. Lo que dice Gombrich, que el cuadro se basta a sí mismo, no necesita semejante marco, pero ese marco nos habla del valor del cuadro. Entonces es una metáfora del valor de la obra. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Muy bien. Y las cosas que se repiten pueden ser detalles de colores, líneas. Exactamente. O una figura se repite, se repite, se repite, y a la cuarta vez, no, hay otra distinta, y después vuelve a repetirse la anterior, la anterior, la anterior. Entonces, Ese es el ritmo. es el juego que hace el artista con los ritmos. Y en Perfecto. esos juegos, entonces, se vuelven expresivos. Y hay que enmarcar ese estilo, esto que estabas diciendo, la psicología de las artes decorativas, en un tiempo histórico próximo a nosotros, porque eso no debe haber estado en otras épocas, no sé, desconozco eso. A ver, el ornamento es muy importante en toda la tradición clásica. Entonces, el ornamento que aparece en la arquitectura, primero si crees en el templo clásico, ¿verdad? El templo griego, ¿verdad? Entonces, está dotado de molduras, ¿verdad? Entonces, ornamentales, de frisos, etcétera, de remates. Ese ornamento se traslada muchas veces a los objetos de uso diario después. La cajita que contiene no sé qué, el vaso que se utiliza para los líquidos, cuando los líquidos, etc. Entonces hay toda una tradición ornamental desde la antigüedad muy fuerte. Seguramente en otras tradiciones orientales habrá también otro tipo de tradición entonces ornamental. Entonces en la antigüedad el ornamento fue muy importante porque era el modo de enriquecer los objetos que se consideraban valiosos, el ornamento. Y fue muy presente hasta la llegada de las vanguardias del siglo XX, donde, por ejemplo, Adolf Loos, que es un vienés, ¿verdad?, de inicios del fin del siglo XVIII, inicios del siglo XX, va a escribir un libro que se llama Ornamento y Delito. O sea, se considera un delito el ornamento, porque ¿qué dice? Que hay que purificar el arte del ornamento que ha sido excesivamente recargado en el siglo XIX, es verdad, hubo un abuso de ornamentación. Entonces, y una caída del buen gusto. Entonces lo que los artistas van a hacer, siguiéndolo a Loos y otros teóricos de la época, es justamente renunciar al ornamento, ¿verdad? Y van a proponer lo que tenemos hoy día, un arte, una arquitectura, etcétera, entonces que lisa, sin ornamento, bueno, que va a tener su propia expresión. Y esa carencia del ornamento ya es significativa para el hombre, o sea, porque dice Lorda, que existe varias veces, que en la tradición clásica existe la base y el remate como dos actitudes o hábitos que responden a requerimientos psicológicos del hombre, es decir, dónde se apoya algo y dónde termina, ¿verdad? Entonces, cuando eso no está, es una ausencia que nos habla también. La ausencia Claro, de sí. esos elementos es expresiva, la ausencia del ornamento también. No sé si eso te contestó a lo tuyo o no. No, sí, no solo contesta, sino que abre otras preguntas, pero yo voy a dejar el espacio para los demás. Así que levanten la mano nomás que acá estamos. Víctor, Yo tengo una consulta. ¿Cómo le va, profesora? Buenas tardes. ¿cómo Hola. estás? ¿Qué tal? Muy bien. Primero que nada, muy agradecido con el instituto por la invitación y con la profesora por tocar este tema
sobre el maestro Gombrich, una obra que nosotros muchos realmente amamos. Por otro lado, cuando vi que era sobre la interpretación de la obra de arte, vino a mi mente un artículo que se presentó en la Universidad Complutense en el año 92, lo presentó Gombrich, titulado Sobre la interpretación de la obra de arte. En él hace referencia al qué, al por qué y al cómo en la interpretación de la obra de arte. En este sentido, profesora, usted nos hablaba de los esquemas de comprensión. Uno de ellos, por ejemplo, el lenguaje como una visión del mundo. ¿Ve usted, profesora, cierta influencia o unos puntos de encuentro entre este tipo de análisis y el análisis iconográfico, iconológico de Panofsky? Esa sería mi consulta. Mira, tocaste un punto muy interesante porque Gombrich y Panofsky se conocieron, se estimaron, pero fueron enemigos también. No, enemigos no es la palabra, o sea, defendían posturas opuestas, entonces, digamos. ¿Por qué? Porque Panofsky consideraba que era posible traducir en palabras la significación de la obra de arte, y eso Gombrich lo negaba. Gombrich decía que la obra de arte era inefable, se podía decir muchas cosas de la obra, pero nunca se agotaba su significado. En ese sentido, entonces, sí que admiraba a Panofsky como un gran erudito, que lo era, un gran erudito, pero le parecía que forzaba mucho las cosas, a veces, al hablar de la significación de las obras. Por ejemplo, cuando escribe sobre el arte gótico. Entonces, como que fuerza demasiado la relación con la escolástica. Entonces, eso como ejemplo, ¿no? Pero bueno, los dos se estimaban, eran eruditos, hombres, bueno, con una cultura enorme, los dos de origen vienés. Bueno, no, en realidad vienés era Gombrich y me parece que Panofsky Creo que había nacido era alemán. ahí está, era alemán, pero había estado en Viena porque él participó del Instituto Warburg de Viena antes de que fuera a Londres. No sé si eso responde a tu pregunta. Muy agradecido, profesora. Seguimos aprendiendo. Muchas gracias. Bueno. Santiago. Cristina, muy agradable, clara, me parece la exposición. Y me llamó la atención, fundamental, o sea, la primera explicación de que me llamó la atención es mi ignorancia. O sea, del tema, ¿no? Pero me llamó la atención como, digamos, el paralelismo, o más que paralelismo, como fuiste estableciendo que Gombrich de algún modo está en relación con Popper y va poniendo diversos... Entonces, primero, no recuerdo, quizás me la perdí un poquito, si dijiste si se habían conocido, si Popper lo había conocido a él. Bien, buenísimo. Ahora, sí, pero no, fantástico. Entonces, a ver, cuando Gombrich habla de paradigmas, o sea, se me abre un espectro de preguntas, ¿no? Cuando habla de paradigmas, más o menos tenés la fecha en que habla de esto o cuando empieza a usar el término. Mira, primero, sobre lo primero que si se habían conocido, Gombrich y Popper se conocieron cuando Popper era 7 años mayor que Gombrich. Cuando Gombrich es el que va primero a Londres, emigra primero con su mujer y su hijo, después lleva a sus padres y facilita también la salida de Viena de Popper. Y ahí va a vivir, Popper primero va a distintos sitios, también creo que está en Estados Unidos, también instalándose en Londres y muere en Londres. Toda esa vida que desarrolló en Londres ahí, tuvieron una amistad muy, muy cercana, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se empapó Gombrich de esa filosofía de Popper. Bien. Y lo segundo era, ahora me distraje. Es que vos hablaste de los 4 paradigmas, modos de entender, digamos, del arte, que le permitían... Entonces, yo me refería un poco al uso del término paradigma, porque que después de Kuhn,
el término paradigma tiene un contenido muy, muy fuerte y de En hecho... realidad Ahora, no lo usa. vos lo nombraste en un sentido más bien pareciera original, o sea, las palabras griegas, modelo, ejemplo, y entonces la pregunta es en el fondo si se reduce a eso o ya tiene la carga semántica que viene a tener después de cum, haciendo un uso peculiar, el uso que le venga bien a Gombrich, pero, o sea, si es un punto, Mira, digamos, que puede establecer con Popper o que más bien se está separando. en realidad el que usa la palabra paradigmas es Joaquín Lorda, que escribe un libro sobre la teoría artística de Gombrich. La teoría artística de Gombrich está totalmente diseminada en todos sus escritos. Tiene 2, 3 de carácter más teórico, pero después está totalmente diseminada y él no se detiene demasiado en definiciones o algo así. Entonces, lo que hace Joaquín Lorda, su tesis doctoral, es elaborar, entonces, reunir todas las expresiones teóricas de Gombrich en un escrito, ¿verdad? Entonces, y en vida de Gombrich, él visitaba a Gombrich y Gombrich aprobó mucho su propuesta y hizo el prólogo de su libro, ¿verdad? Entonces, pero el uso de ese término paradigma y la reunión de esos 4 paradigmas son de Lorda. Entonces, tienen un sentido más de este que vos decís, de original, de el modelo, o sea, el Bien, paradigma, entonces no tiene otras implicancias así más modernas, digamos. claro, perfecto. Che, y a ver, en algunos lugares mencionaste digamos, la relación de Gombrich con Popper, es decir, cómo de algún modo sacaba o aplicaba. Pero digamos, se me ocurrió, no sé, por eso la pregunto, quizás alguna otra un poco más profunda que tiene que ver, a ver, la idea de los esquemas de interpretación, la idea de las expectativas cuando uno se enfrenta a la obra de arte, ¿sería asimilable de algún modo a un tema muy popperiano que es el de la carga teórica? Es decir, de verdad que para Popper no existen los hechos desnudos. Cuando la ciencia justamente va de lo general a lo particular, en el sentido de que yo tengo la teoría y yo con la teoría interpreto el problema que tengo entre manos, pero justamente lo tengo desde la teoría. Y por eso los hechos nunca, digamos, siempre van a estar cargados de una valoración, de una suerte de comprensión, de la misma definición de los hechos que proviene de la teoría. Y es el tema de carga teórica. Tema que para Popper no es conflictivo, luego se va a convertir muy en conflictivo, pero bueno, esa es otra historia. Pero, ¿habría alguna similitud? ¿Podría hacerse o no? Mira, puede hacerse, y puede hacerse también con Goethe, porque Gombrich era, bueno, admiraba mucho a Goethe, como todos los de lengua alemana, ¿verdad? Que se formaron después. Y justamente esa postura que vos describís, yo no la conozco tanto en Popper, sí la conozco en Goethe. Él, en su época, era, la ciencia era terriblemente analítica, y él se rebeló con ese modo de ser de la ciencia y decía que tenía que partirse de una síntesis previa antes de analizar, o sea, de lo que llamaríamos ahora una comprensión más holística, no sé, antes de comenzar a analizar partes, antes de... Entonces, creo que la influencia esta, que es muy importante de Goethe en Gombrich, tiene peso en este sentido también, en ese modo de interpretar a Popper. No sé hasta qué punto esto que vos decís de la teoría, yo no me siento capaz de responderte porque desconozco, ¿verdad? En el caso de Popper, cómo sería ese planteo. No sé si eso te sirve. Sí, a ver, quizás sí, simplemente es un poco la pregunta apuntaba así. De algún modo en Gombrich podría haber cierta afiliación, o sea que vos decís que lo de Popper lo hubiera sugerido a Gombrich y eso, bien. Y también relacionado con eso, a ver, la idea del arte me pareció, o de la obra de arte, mejor dicho, como metáfora,
más o menos tal cual la fuiste describiendo. También me hace acordar a una noción de Popper, que por eso quizás salga de ahí o no, no sé, te lo pregunto, que es justamente para Popper el conocimiento conjetural siempre. Es conjetural porque podríamos decir, la palabra no es del todo feliz, pero podríamos decir que lo que sabemos es verosímil, es decir, estamos siempre en tensión, acercándonos a la realidad, y en ese sentido Popper va a ser siempre absolutamente realista. ¿Mm? Es decir, el conocimiento quiere conocer y quiere conocer la realidad. ¿Mm? Pero al mismo tiempo, por una suerte de falibilismo que no viene al caso acá, por una cuestión lógica, justamente Popper va a decir, podemos llegar a saber más cuando estamos equivocados que cuando estamos acertados. O sea, y entonces descartando errores nos vamos acercando a la realidad. ¿Mm? Pero soy realista, pero al mismo tiempo no estoy representando acabadamente la realidad. Y siempre me queda un margen para seguir trabajando. Esencialmente, o sea, la ciencia en ese sentido va a ser siempre una tarea de acercamiento al mundo. Él utiliza un montón de imágenes, o sea, como ir tirando una red que va comprendiéndolo, pero que la red siempre va quedando como chica. Entonces, no sé si, digo, esa Sí. concepción del conocimiento objetivo y al mismo tiempo imperfecto, realista y al mismo tiempo no acabado. No sé si podría hacerse la relación con la noción de metáfora que estaba diciendo de Gombrich, o si de algún modo impactó en Gombrich, o Eh, nada, eran amigos y chao. Pero, Tiene muy bien, la presencia de una expresión que se vuelve inefable en la obra de arte lleva a esa postura, ¿verdad? Que vos estás diciendo. Entonces, al tratar de llegar a descubrir la significación de la obra de arte, entonces traslada Gombrich esto de Popper que vos describiste recién, entonces de la ciencia y del conocimiento, al modo de, entonces, de interpretación de la obra de arte, a la que nunca se puede agotar, nunca se puede, entonces siempre va a haber nuevos niveles, entonces, de significación que van a aparecer, y bueno, por eso eso efectivamente es lo que dice, lo que también sostiene Gombrich. Ahora, la metáfora, más propiamente, tiene que ver con esa capacidad de descubrir en la obra el mundo interior personal, o sea, el mundo, sí. descubrir esos, el mundo de los sentimientos, el mundo entonces de los afectos, de los significados que van más allá, entonces, de lo tangible o de, etcétera. Entonces, la metáfora, la obra como metáfora tiene más que ver con ese mundo interior propio que nos da a conocer, ¿sí? O sea, que por lo menos la palabra que usa Gombrich es que la metáfora nos ayuda a articular el mundo interior, ¿verdad? Entonces, a poner en relación unas cosas con otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, tiene que ver con esa, caer en la cuenta de Aristóteles, ¿verdad? De la catarsis, etcétera. Entonces, va más por ese sentido el tema Ah, de la metáfora. bien, 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 bien. Ah, buenísimo, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ¿Y, vos. y sabemos en algún momento qué opinaba Popper de Gombrich? Eran amigos, pero Ah, no, la verdad es que no, no debe tener alguna, probablemente haya algún escrito donde habla de Gombrich. No, espera, pues es que creo que sí, que más de una, que ha escrito cosas sobre Gombrich, pero la verdad es que no las he leído, o sea que no ta, sabría ta, ta. decir. O sea, Bien, buenísimo. El corazón epistemológico de Santiago. Santiago, a lo mejor Gombrich influyó a Popper. No, claro. No, no creo, no creo por la edad. No No, creo por la ¿por qué no? Puede edad. ser, Pero pero no, esos años que son pocos, pero que Popper es mayor, las dos intuiciones fundamentales de Popper ya están totalmente plasmadas en 1927. Y todavía Gombrich en el 27 es chiquitito. O sea, no creo que haya escrito nada. Entonces, hay un libro de Popper muy poco conocido que se llama Los dos temas fundamentales del empirismo, los dos problemas fundamentales del empirismo, y eso es del 27.
Después ya en el 34, la lógica de la investigación científica ya lo desarrolla mucho más. Pero lo fundamental que es el planteo lógico está, digo, en ese sentido. Pero, no, a ver, me llamó la atención precisamente, y también te lo planteo, Cristina, porque más allá de la amistad, en principio uno daría que vencer, decir, a ver, la ciencia es el terreno de la racionalidad, de hecho Popper justamente dice que su teoría se llama racionalismo crítico, y admite absolutamente el arte, como lo admitía también en su momento el empirismo lógico, o sea, lo admite muchísimo, pero lo admiten como, entre comillas, algo absolutamente subjetivo y emotivo que no dice nada del mundo. Entonces, algo que no puede ser criticado, algo que no puede ser... Entonces, provocan un divorcio que, a ver, es el día de hoy, ese divorcio está totalmente planteado en la ciencia, un divorcio entre el arte y la ciencia enorme. Entonces me resulta muy, muy llamativo que alguien, aparte cercano, o sea, amigo, con el cual probablemente hayan hablado alguna vez de temas, justamente establezca relaciones. Me resulta llamativo porque sería en términos de la interpretación canónica de Popper, sería intentar relacionar lo que es imposible relacionar, justamente. Muy bien. Por eso por eso eran tantas las preguntas sobre la relación, porque me llamó mucho la atención esto. Muy Pero bien, bien. muchísimas gracias. Gracias. Elvia, creo que había levantado la mano. Adelante, profesora. Buenas tardes a todos. Bueno, admiro y respeto el conocimiento profundo que tiene Cristina de estos temas. Y yo siempre, bueno, uno va a su área, a su disciplina, ¿no? Esto de mirar la obra de arte en distintas épocas de su vida personal, ¿no? No se lee lo mismo la Divina Comedia a los 20 que a los 50 o que a los 80. Y me gustó el término inefable. Ahora, una pregunta muy así, tal vez muy ingenua de mi parte, precisamente porque hice trampa y me gustó el de la noche, el cuadro de Chillida o Chilida. Lo busqué y dice que es un continuador de Pablo Picasso, yo no lo conocía, y tiene una serie de grabados en los que me llamó la atención que en la mayoría hay títulos, y a esto quiero preguntarle, los títulos en general, cuando titulan sus obras, ¿no? ¿Es una ayuda al receptor o es una, o es ¿cómo les diré? Su confesión de aquello que los ha inspirado? Porque yo no sé si lo hubiera colocado la noche. Ahora, me interesó mucho el autor y estuve mirando grabados mientras la escuchaba con total atención, y la verdad es que tiene grabados y litografías muy interesantes, incluso hay uno sobre Parménides, para los de filosofía sobre todo. Buenísimo. Sí, Chillida es un artista, bueno, falleció a inicios del 2000, es un artista vasco que empezó estudiando arquitectura, después dejó la carrera, le dijo a su mujer que se iba a dedicar a la escultura, y bueno, se dedicó, pero le fue muy bien. Y sobre todo tiene muchas esculturas que coloca en ambientes naturales y les pone nombres. Él dice que sus esculturas tienen que añadir algo al paisaje, tienen que añadir algo. Entonces tiene el peine del viento, por ejemplo, en San Sebastián, en la costa de San Sebastián. Tiene, bueno, entonces esos nombres efectivamente son parte de la poética del autor, con el que da a conocer alguna relación de la obra, porque esa obra que son unos ganchos de hierro enormes que están encajados en las piedras donde golpea el mar, al que se llega por toda una escalinata que parece la subida a la Acrópolis. Bueno, es bellísimo el lugar. Pero entonces hay una referencia al viento, cómo esa obra dialoga totalmente con
la línea del horizonte, eso lo hace mucho Chillida, dialoga con la línea del horizonte. Entonces, los nombres que él pone en las obras es muy... Él es un poeta en el modo de expresarse, y son muy poéticos los nombres, y en ese sentido significativos, ¿no?, de la obra. Gracias, Cristina. Sí, estuve mirando un grabado muy bonito, creo que es un grabado, El buen ladrón, y ahí se ve clarísimo la crucifixión. Tiene muchísimos grabados bellísimos, sí. Muy bien. Muchas gracias, Elvia, gracias. Un gusto que estés aquí. El gusto es compartido. Qué interesante, perdón, que ahí también cada uno tiene, se me ocurre a mí algo para enriquecer, porque no solo Gombrich, sino ahí lo que destacaba la profesora Elvia, con con estas expresiones y estos grabados, indudablemente está presente la metáfora como ese elemento que meta más allá, es decir, desde aquí yo entiendo la intención de lo inefable, es decir, la obra de arte nos pone ante algo que dice mucho más de lo que podemos quizás describir, conceptualizar, es decir, realmente toca la emoción, ¿no? Penetra el alma y toca la emoción. Es, eh, es muy bonito eso. Eh, bueno, Ay, se cortó. Mirta, se cerró tu sonido. sí estoy. Digo que a lo mejor estamos atentos si alguien quiere aportar algo más en este diálogo. No sé, Cristina, ¿cómo nos aconsejas después de toda esta galería, que obviamente es una síntesis pequeñísima? ¿Qué sería, por dónde podríamos apreciar a Gombrich esencialmente? Hay un libro muy interesante de él, que es de estas dos obras teóricas que tienen. Hay una que es como más fácil de leer porque tiene más unidad, que es Arte e Ilusión, donde él trata de esa relación entonces de la obra como expresión y el espectador que como descifra, digamos, el mensaje de la obra. Y está en la biblioteca de la facultad. Es muy fácil, o sea, es agradable de leer porque pone muchos ejemplos del arte de todos los tiempos, y es muy interesante, porque trata muchos de estos temas. La otra obra que es interesantísima, que es El sentido del orden, y se aplica más a las artes decorativas, es como más desordenada, digamos. Entonces hay que como seguirla, bueno, buscar con más atención las cosas. En cambio, la otra es como muy agradable de leer, Arte e Ilusión. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Bueno, si les parece entonces, y no hay alguna otra necesidad sobre, sobre el arte, dejemos a Cristina entonces, y bueno, te agradecemos muchísimo. Bueno, la claridad de la exposición, esto que se puede desentrañar, ¿no? Eh, Cuando uno empieza a ver la maravilla que significa el arte para la vida, para la historia del mundo. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, Mirta, a vos y a todos los ¿No? presentes. Y bueno, un gusto. Siempre da gusto hablar del arte, o sea que muchas gracias. Seguro que sí. Bueno, yo los despido, les agradezco esta presencia virtual, no sé, Gombrich qué diría, ¿no? No llegó a vivir esa época. Eh, pero bueno, nada, el instituto agradece estas intervenciones porque ayuda al diálogo, a enriquecer y bueno, hasta aquí, entonces
el arte hoy, y en la próxima reunión tendremos ya la última intervención del año, que va a hacer referencia sobre la ética. Así que bueno, después les comunico bien algunos detalles y nada más. Agradecerles la presencia y la participación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Luego. Chao, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, bien.